Señor, porque tú eres nuestro Padre Celestial. Tú provees, tú nos sustentas, tú nos bendices en todo tiempo. Gracias por enviar a tu Hijo a la cruz del Calvario, Padre amado, para que nosotros hoy en día tengamos salvación y vida eterna. Qué bueno saber que tú eres un Dios soberano y eres todopoderoso. Eres soberano y eres todopoderoso, Señor. Nuestras vidas tú las controlas y están en tus manos, Señor. Nos sujetamos y nos sometemos siempre a tu voluntad, Padre amado, y ayúdanos a obedecerte en todo tiempo. Ahora te presento a la pastora, Padre amado, en el nombre de Jesús. Yo te pido, Señor, que la palabra que ya le diste sea sembrada y atesorada dentro de nuestro corazón. No solamente para escucharla, para aplicarla y ponerla por obra en nuestras vidas. Úsala con denuedo, con autoridad y con demostración de tu Espíritu Santo. Y una iglesia madura, Padre amado, y una iglesia que no escucha pesadamente, que está alerta, escuchando, Padre amado, tu palabra. Sabe que en la palabra hay vida a nuestros huesos, hay vida en nuestro corazón, hay vida, Padre amado, y es medicina en nuestros huesos en tiempos de necesidad. A ti damos toda gloria y toda honra y gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, amada iglesia. Amén. Felicidades en el Día de los Padres. Gracias, esposo. Felicidades, amado esposo. Felicidades a todos los padres aquí presentes, a todos los que nos ven en las redes y nos escuchan posteriormente. Muchas felicidades. Aunque todos los días celebramos el Día de los Padres y celebramos a Cristo, a nuestro Padre Celestial. Amén. Vamos a continuar con la enseñanza. El gozo de cumplir la asignación de Dios, parte 2. Repita conmigo, el gozo de cumplir la asignación de Dios. Y dile a la persona que tiene la de parte 2. Parte 2. O sea, hay una parte 1. Si no la has escuchado, búsquela. Está en Facebook Live, en el Facebook y en YouTube. ¿Para qué? Para que puedas aprender lo que el Señor está hablando a la iglesia. Amén. Efesios capítulo 4. Nos quedamos en el versículo 7, pero voy a leer nuevamente desde el versículo 1, donde Pablo nos habla sobre caminar en unidad, andando en unidad. Dice la palabra del Señor, Efesios capítulo 4, versículo 1, dice: yo pues, preso en el Señor, siervo en el Señor, os ruego, les suplico, que andéis como es digno de la vocación, de la ocupación, del llamamiento, de esa invitación de ser participantes del reino de Dios, con que fuiste llamados, con toda humildad y mansedumbre. Diga conmigo, humildad y mansedumbre. Soportándonos con paciencia. Soportándonos con paciencia, los unos a los otros en amor. Solícitos. Eso es que deseosos, esforzándonos en guardar, en cuidar, en mantener la unidad, esa comunión, esa armonía del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Versículo 7. Pero a cada uno de nosotros, diga, a cada uno de nosotros, fue dada la gracia, conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Diga conmigo, dio dones. ¿A quién? ¿Y quién es usted? Hombres y mujeres. Así que lo dieron dones. Gracias. Y eso de que subió
sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos, diga, todos lleguemos, hasta que todos lleguemos, hasta que todos lleguemos. ¿Quiénes tienen que llegar? Todos. ¿Y quiénes son todos? ¿Y quiénes somos nosotros? La iglesia. Muy bien, Victoria. Eso es. Hasta que todos los que somos participantes del cuerpo de Cristo, la iglesia, lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y ahí lo voy a dejar. Amén. Estamos estudiando el capítulo 4 de Efesios, donde Pablo exhorta a los creyentes a mantener la unidad del Espíritu. Efesios habla y revela el misterio de la iglesia, el cuerpo de Cristo, que es instrumento de Dios para confundir y destronar a los poderes malignos como ninguna otra epístola. Aquí en Efesios, Pablo recibió esa revelación de que la iglesia, el cuerpo de Cristo, el Señor se lo reveló de una manera tan maravillosa, donde Jesucristo es la cabeza de la iglesia, ¿verdad? Que nosotros somos el cuerpo, y Él lo está explicando tan maravillosamente para que todos los que somos participantes del cuerpo de Cristo lo podamos entender y lo podamos vivir y aplicar. Así que la intención de Dios, el propósito de Dios a través de esta enseñanza, el objetivo número 1, formar un cuerpo que exprese la plenitud de Cristo en la tierra. Todos nosotros somos ¿qué? Parte del cuerpo de Cristo. Así que el Señor nos quiere formar para que seamos ese cuerpo de Cristo que exprese la plenitud, la totalidad de Cristo en la tierra. Amén. Hacemos esto, se hace esto mediante la unión, en este caso de los judíos y los gentiles, en un solo pueblo, en medio del cual Dios establezca su morada. Sabemos que nosotros no somos judíos, ¿por qué? Porque no tenemos linaje, o sea, no nacimos en Israel, no tenemos linaje judío, así que somos gentiles, pero por la gracia y la misericordia de Dios somos ¿qué? Injertados, y estamos ¿qué? Dentro del cuerpo de Cristo, así que somos participantes de esa redención por medio de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Mesías. Intención de Dios a través de la enseñanza: equipar, fortalecer y hacer madurar al pueblo con el fin de que extienda la victoria de Cristo sobre el mal. Amén. Nosotros como cuerpo de Cristo tenemos que ser equipados, fortalecidos, y tenemos que madurar como pueblo de Dios. Aleluya. Amén. Porque tenemos un fin, tenemos un propósito, tenemos un objetivo, que podamos seguir proclamando, compartiendo, enseñando con otros la victoria que Jesucristo obtuvo sobre ¿quién? Sobre el reino de las tinieblas. Amén. Aleluya. Para que todo sirva para alabanza de la gloria de Dios. Aquí no estamos para gloriarnos a nosotros mismos. Aquí no se trata de nosotros los hombres, aquí se trata de Jesucristo. Amén. Y todo lo que hacemos es para la gloria de Él. Amén. La gloria se refiere a la excelencia del amor de Dios, su sabiduría y su poder. Así que todo lo que nosotros hacemos, nosotros tenemos que preguntar si nosotros estamos revelando y manifestando esa excelencia del amor de Dios. Si estamos manifestando su sabiduría y si estamos manifestando su poder. Amén. Si vamos a hacer algo que no exalta a Dios, pues entonces ¿qué? No es de Dios. Así que no lo hagamos. El gran propósito está en el compromiso anunciado por Jesús de edificar una gloriosa, madura y servicial iglesia que no tenga mancha
ni arruga. ¿Estamos arrugaditos? A veces, ¿verdad? El Señor nos quiere, mira, sin mancha y sin arruga. Y muchos se enganchan de esto y se hacen cirugía y se ponen cositas en la cara. Ore antes, pida permiso a Dios. Si no es vanidad, amén. Si es vanidad, no lo haga. Amén. Así que hay un propósito, hay un objetivo con esta enseñanza. Porque el Señor quiere que nosotros demos pasos fundamentales hacia la madurez. El Señor quiere que la iglesia del Señor madure. El Señor quiere que nosotros maduremos. El Señor quiere que nosotros crezcamos. ¿En qué? En sabiduría, en amor, en conocimiento, en compromiso. ¿Por qué? Porque el Señor nos ha delegado una asignación. Y nosotros como iglesia tenemos que luchar contra el reino de las tinieblas y los poderes de las tinieblas. ¿Qué sucede? Que antes de que la iglesia sea llamada a la batalla, hay que enseñarle a andar. Y antes de que se le inste a andar, hay que enseñarle cuál es el sitio que ocupa. Antes de ir a una batalla, usted tiene que prepararse. Y usted tiene que saber para qué bando usted va a pelear. ¿Verdad? Si nosotros somos estadounidenses, americanos, porque somos territorio de Estados Unidos, usted no puede entrar a un combate sin saber para quién usted pelea. ¿Verdad que no? Usted va a pelear con el ejército que usted representa. Y lo había mencionado anteriormente, pero yo no voy a entrar al ejército de los Estados Unidos para aliarme al ejército de China. ¿Verdad que no? Así que nosotros tenemos que saber primero para quién nosotros peleamos, a qué ejército nosotros pertenecemos. Y nosotros tenemos que saber cuál es nuestra posición en el reino de los cielos. Porque nosotros pertenecemos al reino de Cristo. Nosotros pertenecemos al ejército del Señor. Así que antes de ir a la batalla tenemos que saber primero cuál es nuestra posición para poder andar y poder pelear con las herramientas correctas. Porque entonces a lo mejor queremos ir a pelear a la batalla y en vez de usar un arco y flecha, que era lo que teníamos que usar en algún momento dado, queremos usar una metralleta. Porque hay momentos donde tenemos que usar la metralleta y hay momentos donde tenemos que quedarnos callados. Y la metralleta me refiero a la palabra de Dios. Pero a veces que quiere la gente usar la metralleta del mundo, que es la boca. Y dice la palabra que de la abundancia del corazón habla la boca. Si estamos llenos del Espíritu, estamos llenos de su palabra, ¿qué va a salir de nuestra boca? Palabra que edifica, palabra de vida, palabra de sanidad, palabra de confrontación, de exhortación, que va a traer a esa persona a la corrección, porque va a entrar a la voluntad de Dios. Y por eso Pablo dice, bien fervientemente necesitamos guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Yo hablaba con el pastor y yo decía, Dios mío, esto es como si nos estuvieran pidiendo ahora mismo que los demócratas y los republicanos se unieran y fueran uno. Y Señor, esto está bien difícil. ¿Eso es qué? Una misión imposible, pero para Cristo no fue imposible morir por todos nosotros. Porque esto no se trata de partido, esto no se trata de religiones, esto se trata de un Salvador, que es Jesucristo. Por eso Pablo dice que hay que un solo Dios, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos. Porque todos fuimos llamados en una misma esperanza. ¿Cuál es nuestra esperanza? Cristo. ¿En quién se sostiene nuestra esperanza? En Cristo Jesús. Un Señor, un Maestro, una fe, es una verdad y fue revelada por medio de Cristo en su palabra. La palabra nos revela la verdad, es una sola verdad. Y hay un solo bautismo. Y esto lo expliqué anteriormente, pero quiero volverlo a traer porque el bautismo
el bautismo por inmersión, como Jesucristo lo demostró, es el principio del servicio. Cuando nosotros nos bautizamos por inmersión, estamos preparándonos para servir a Cristo, preparándonos para servir como cuerpo de Cristo, como militantes de Jesucristo. Jesucristo se bautizó por inmersión, pero Él no tenía pecado, así que el bautismo de Jesucristo no fue de arrepentimiento. El bautismo de Jesucristo fue de ¿qué? De sometimiento. Que Jesucristo estaba diciendo: yo me estoy bautizando aquí públicamente porque yo voy a cumplir la voluntad de mi Padre. No es porque tengo pecado, es porque me someto a mi Padre para poder cumplir su voluntad. Voy a ir a Jerusalén, voy a morir en la cruz, voy a derramar mi sangre por todos los pecadores, voy a destruir el reino de las tinieblas, voy a ser resucitado y voy a estar a la diestra de mi Padre con gran gloria y poder. Jesucristo hizo eso y dijo eso cuando se estaba bautizando. Qué espectacular, ¿verdad? Y ahí cuando Jesucristo se bautiza y sale, ¿qué apareció? Una paloma que representa al Espíritu Santo. Y salió Dios y habló y que dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Qué espectacular, ¿verdad? Qué hermoso. Que el Señor diga: tengo complacencia de tu obediencia. Tengo complacencia de que estás caminando en mi voluntad. Tengo complacencia de que quieres agradar mi corazón. Qué maravilloso, ¿verdad? Así que Jesucristo fue nuestro mejor maestro. Y dice: un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Así que nosotros podemos ver en Efesios, en la carta de Efesios, en los capítulos 1, del 1 al 3, la posición del creyente. Aquí podemos ver las extraordinarias riquezas de los creyentes en Cristo. Estas son las verdades doctrinales y en base a ellas podemos ver que nosotros recibimos todas las bendiciones espirituales por medio de Cristo Jesús. Usted tiene que saber cuál es su lugar en el reino de los cielos. Gracias. ¿Cuál es su lugar? ¿Cuál es nuestra posición en el reino de Dios como creyentes? Y dice que nosotros somos escogidos, que estamos sin manchas, que hemos sido adoptados, que hemos sido aceptados, que hemos sido perdonados, que hemos sido predestinados y hemos sido sellados con su Espíritu. En el 4 al 6, los capítulos del 4 al 6, podemos ver la aplicación práctica de estas verdades. Y por eso empecé por el 4, porque nosotros tenemos que, de lo que ya nosotros conocemos del Señor, nosotros tenemos que vivirlo, aplicarlo, no resistirnos. ¿Por qué? Porque Cristo viene pronto y la iglesia tiene que estar hoy más firme que nunca. Y nosotros tenemos que aplicar, poner en práctica, llevar a la acción lo que el Señor nos enseñó. Por eso Él dice y exhorta: andando como es digno de la vocación. Tenemos que caminar como es digno de ese llamado que Dios hizo a nuestras vidas. Porque el Señor hace un llamado a nuestras vidas y el primer llamado es el arrepentimiento. Mucha gente quiere servir en el cuerpo de Dios, pero no quieren arrepentirse. Muchas personas tienen posiciones ministeriales, pero no ha habido un arrepentimiento genuino en su corazón. Así que el primer llamado que el Señor hace a la iglesia es arrepentimiento. ¿Para qué? Para que luego que vengas al arrepentimiento, vengas al conocimiento de que, ¿de quién es Dios? ¿De quién es tu Padre? Tú sabes que Dios es nuestro Padre, Él es nuestro proveedor. Y el Padre es sinónimo de ¿qué? De protección, de provisión, de cuidado, de amor, de misericordia. A mí me ministra mucho la palabra cuando dice, a lo mejor lo mezclo, pero tú no le vas a dar un escorpión en vez de pan a tu hijo, ¿verdad?
ni le vas a dar una piedra en vez de huevo. Que si los hombres malos saben hacer las cosas buenas para sus hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial no va a dar cosas buenas a sus hijos? Lo que pasa es que nosotros le pedimos cosas que son del mundo. Y el mundo quiere hacerlo verlo como bueno. Ay, Señor, yo quiero esto, pero el Señor me dice, no te voy a dar eso porque eso no pertenece a mi reino, y si te lo doy te me vas a dañar. Por eso tenemos que saber pedir en la oración, porque tenemos que pedir conforme a su voluntad, conforme a las necesidades del reino de Dios, para que lo hagamos aquí, mira, palpable en la tierra. Para que aquellos que no creen, que no ven, que no conocen, despierte ese puntito de luz en esas tinieblas y digan, hay un puntito de luz que yo quiero alcanzar. Yo quiero llegar ahí para que entonces ese túnel se amplíe y puedan venir a la luz admirable y sean rescatados de las tinieblas a la luz admirable. Amén. Entonces tenemos que estar preparados para la batalla al ponernos toda la armadura de Dios, que eso está en Efesios 6. Para poder alcanzar la madurez como creyentes, caminando dignamente de manera apropiada en esa vocación, en ese llamamiento, en esa invitación a participar del reino de Dios, la iglesia, nosotros, el cuerpo de Cristo, tenemos que comprender cómo la gloria de la gracia y la presencia de Dios afecta nuestra vida cotidiana, nuestro diario vivir. Nosotros tenemos que tener el entendimiento, la gloria de la gracia y la presencia de Dios todos los días de nuestras vidas tienen un impacto en nosotros. En su vida, cuando usted sale a trabajar, cuando usted va a una actividad familiar, cuando usted va a un supermercado, cuando sale de viaje, nosotros tenemos que estar conscientes de que la presencia del Señor va con nosotros. Y que la gracia de Dios está con nosotros. Y su favor y su gracia está con nosotros. Porque eso es madurez. Eso es crecimiento. En nuestro diario vivir, nosotros tenemos que vivir una vida llena del Espíritu. Diga, vida llena del Espíritu. Tengo que vivir una vida llena del Espíritu. Madurando en la obra. ¿De qué? Del ser perfeccionados. Y el poder ayudar a otros a avanzar en su crecimiento espiritual. Siguiendo la verdad en amor, creciendo en las disciplinas espirituales para la triunfante vida espiritual del guerrero en la fe. Muchos venimos a Cristo y soy un guerrero de fe, y a la primera prueba estamos en quebranto, llorando y no sabemos qué hacer. A mí nada más. Es parte del proceso. Pero nosotros queremos venir a Cristo y queremos salir corriendo. Pero tenemos que estar preparados. Tenemos que leer la palabra. Tenemos que alimentar nuestro espíritu con la palabra de Dios para poder entender quiénes somos en Cristo Jesús. Para que podamos saber cuál es nuestra identidad como hijos de Dios. Donde sabemos que hay millares de ángeles alrededor nuestro. Donde hay unos ángeles que nos ministran, o sea, que están ahí para que nos ayuden a cumplir los propósitos de Dios. Que trabajan a favor de nosotros. Que tenemos esa gracia de Dios. Que la gracia de Dios es nada más y nada menos que el Señor nos da unas bendiciones, unas promesas que no merecemos. Pero como Él es Dios y Él no se niega a sí mismo y Él no puede alterarse, Dios es Dios, pues están a la disposición de los que le obedecen, de los que creen, de los que le buscan, de los que claman a Él. Amén. Así que es importante que hayamos recibido un llamamiento especial de Cristo Jesús, quien gobierna su cuerpo como cabeza. Amén. Nosotros no podemos lograr el llamado de Dios si no estamos equipados con el poder de Dios. Me ministra mucho porque esto me recuerda a quién. Vamos a ver.
¿qué hace? Pues actúa como humano. Y le dice, vente, vamos a ponerte la armadura mía para que por lo menos vayas y no te pase nada. Pero ¿qué pasó? Esa armadura le quedaba gigante, le quedaba grande, no estaba apropiada para el cuerpo de David. Y él, oye, no se dejó influenciar por la humanidad. Él estaba lleno de Dios. Él estaba lleno y seguro de lo que Dios iba a hacer a través de él. Y él dijo que con esto yo no me voy a ningún lado. Yo me voy con qué? Con una onda, unas piedras. ¿Y qué voy a hacer? A cortarle la cabeza a ese gigante. Y voy con la fuerza de Dios. ¿Y qué hizo? Confrontó a qué? Enfrentó a Goliat. La piedra dio ahí, mira, directo al grano. ¡Pum! Ese gigante se fue para el suelo, como dice la canción. Y él cogió la espada y le cortó la cabeza. ¿Necesitó la armadura del ejército de Israel? No. ¿Necesitó la valentía de ellos? No. Estaba lleno de Dios. Amén. Estaba lleno del conocimiento de Dios. Amén. Él estaba haciendo lo que Dios le había puesto en su corazón a hacer, que era que estar con las ovejas. Enfrentó animales, necesidades. Él conocía a Dios. Ahora, para nosotros poder lograr el llamado de Dios, tenemos que conocer a Dios. Amén. Tenemos que estar equipados con el poder de Dios, Amén. llenos de su espíritu. Entonces el versículo 7 dice, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Entonces, cuando habla de que a cada uno de nosotros, los que hemos aceptado ese llamado de Dios, esa vocación de Dios, esa invitación de ser participante del reino de Dios, nos fue dada la gracia, ese amor perfecto de Dios, que siempre está relacionado a las promesas de Dios. ¿Qué gracia nos dio Dios? La gracia para servir a la iglesia de Jesucristo. Esa gracia para poder ser participantes del cuerpo de Cristo, para poder servir, diga, servir. Servir. ¿Cuál es nuestra misión? Servir. ¿Para qué estamos aquí? Servir. ¿Y tenemos que morir? Sirviendo. Estamos para servir. ¿Qué vino Cristo a hacer en la tierra? Servir. Así que a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Y cuando hablamos de medida, es que se nos da lo que se necesita. Amén. Esto no significa que es que uno va a tener más gracia que otro. Es que se va a dar la gracia que tú necesitas para que tú puedas cumplir ese llamado de Dios. Amén. Si el Señor te llamó a limpiar los baños, el Señor te va a dar la gracia que necesitas para limpiar los baños. Si el Señor te llamó para servir en la puerta, el Señor te va a dar la gracia de Dios ¿para qué? Para servir en la puerta. Si el Señor te llamó para predicar el Evangelio, ser apóstol, ser evangelista, ser pastor, maestro, el Señor te va a dar la gracia que tú necesitas, la medida necesaria para cumplir su llamado. Amén. Así que no se trata de que hay una gracia más grande que otra, sino que es la medida que necesitas del don de Jesucristo que ha puesto en ti y en mí. Amén. Y el don de Dios es que un regalo. Amén. El don es un regalo. Amén. Así que esa gracia es concedida a nosotros, los que hemos aceptado ese llamado a servir a la iglesia de Jesucristo. Ese amor perfecto de Dios permite que nosotros seamos receptores de sus promesas. Amén. El único lugar donde vamos a encontrar el regalo de la gracia es a través de Cristo. No existe nada más maravilloso que poder hallar la gracia de Cristo en nuestras vidas. Y ustedes saben que nos damos cuenta de cuán maravilloso es Dios, porque Él siempre escoge a personas que no estamos capacitados ni preparados para hacer unas cosas que Él nos ha llamado a hacer. Porque aquí la gloria no es para hombres, la gloria es
Así que es impresionante que a lo mejor, mira, Jesús nunca cogió clases de batería. ¿Tú habías tocado batería antes en tu vida? Nunca. Pero esa gracia, esa medida de gracia fue depositada en Jesús para que Él pueda tocarle al Señor en la batería. Y eso es un don de Dios. Y la gloria es para Dios y no es para hombres. ¿Y Él qué hizo? La recibió. ¿Con temor? ¿Con intimidación? No quería. Claro, yo lo entiendo. Yo no sé hacer esto. Qué bochorno si pongo el palito todo lo que no es. Pero Él aceptó con humildad. ¿Y qué? Con amor, sabiendo de que el Señor lo iba a capacitar. Amén. Y lo iba a desarrollar. ¿Para qué? Para que tocara el instrumento para Dios. Y eso es algo maravilloso. Así que deje que el Espíritu Santo le enseñe. Amén. Deja que el Espíritu Santo te capacite. Porque la palabra dice y nos enseña que nosotros somos ministros competentes. ¿Verdad? El Señor Jesucristo ya nos ha hecho ministros competentes. Solamente tenemos que decirle sí, amén, aquí estoy, enséñame. Y dejar y permitir que el Espíritu Santo nos enseñe. Amén. Así que, por lo cual dice, versículo 8, subiendo a lo alto. Y aquí, cuando dice subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Quiero hacer un breve paréntesis. Subiendo a lo alto. Esto es que Jesús fue la grandeza más grande del mundo. O sea, Jesús es la grandeza mayor. Por encima de Él no hay nadie. Él se vació a sí mismo. Y llevó cautiva la cautividad. Que ese cautivo, esa cautividad era la esclavitud del pecado. Y por medio de Jesucristo fuimos liberados. Entonces, cuando dice la palabra llevó cautiva la cautividad, es que Él fue al Seol, al lugar donde están los muertos. Ahí podemos ver en la palabra que nos habla de Lázaro y el hombre rico, que estaba en el Hades, el infierno, pero existía el seno de Abraham. El seno de Abraham era donde iban los muertos que tenían la fe de Abraham en el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento. Los que creían en Abraham y en la fe de Abraham iban al seno de Abraham. Pero Jesucristo fue a las profundidades y Él llevó cautiva la cautividad. O sea que los que estaban en el seno de Abraham los llevó al cielo. Los que morimos ahora, ya no hay seno de Abraham. Vamos a la presencia de Dios. Amén. Porque Jesucristo llevó cautiva la cautividad. Él fue a lo más profundo de la tierra para destruir la muerte. Por eso cantamos, muerte, ¿dónde estás? ¿Dónde tu aguijón? No hay aguijón. Porque morir en Cristo es vida. Somos libres. Y somos libres por su sangre. Entonces dice que fuimos liberados porque Él dio dones a los hombres. Cristo es la cabeza suprema de la iglesia. Entonces dice el versículo 9, y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Es importante saber que uno no asciende a menos que antes caiga. Nadie puede ascender si no cae. Así que Jesucristo descendió al Seol, las partes más bajas de la tierra. ¿Para qué? Para darle libertad a los cautivos. Nosotros los creyentes, los que hemos confesado a Cristo como el Señor y Salvador, escapamos del Seol, vamos a la presencia de Dios. Porque estar ausente de este cuerpo es estar presente en el Señor. Así que hay un lugar de condenación para los que no creen en Cristo Jesús. Pero para los que hemos creído, tenemos que libertad, salvación.
y una promesa de salvación por la eternidad. Entonces dice, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo, a fin de llenar la totalidad del universo con su presencia. ¡Qué maravilloso! Jesús desciende, pero Él sube y llena todo con su presencia. Todo lo que necesitamos para caminar con Dios, Jesús lo tiene. Amén. Todo lo que necesitamos para manifestar la gloria de Dios, lo hallamos en Cristo. Todo lo que necesitamos para ser fieles, para crecer, para madurar, para llegar a esa plena estatura de ese creyente maduro, lo tenemos en Cristo. Porque ¿cuál fue el propósito de Jesucristo descender? Nuestra redención, Amén. nuestra salvación. El que es ser comprados a precio de sangre, ¿para qué? Para hallar vida eterna. Así que, luego de que Pablo nos hace esta introducción así, bien chévere, para que podamos entender a quién nosotros pertenecemos, en el versículo 11, él dice, ahora les voy a hablar sobre el servicio. Porque qué chévere servirle al Señor, qué chévere recibir al Señor y recibir sus bendiciones. Queremos las bendiciones del Señor, pero no queremos servir. No, estamos llamados para servir. ¿Por qué? Porque por la misma razón de que hemos sido salvos, recordamos ese llamado a nuestra vida. El que reconoce que ha sido salvo por la gracia de Jesucristo va a reconocer el llamado a su vida y va a caminar en ese servicio. Entonces dice, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Tenemos que tener presente aquí de que en Romanos 12 podemos ver los dones del Padre. En 1 Corintios 12 podemos ver los dones que son dados por el Espíritu. Pero aquí en Efesios 4 nos habla de los dones que son dados por el Hijo, que es Jesús. Este llamado lo da Jesús. Así que Él mismo, Cristo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Estos dones que son asignados por el Hijo son para la comunicación del Evangelio. La misión principal es ministrar la palabra de Dios. Cuando habla de pastores y maestros van alineados. Es uno en lo mismo. ¿Por qué? Porque el pastor protege. El pastor alimenta al rebaño con la palabra de Dios. ¿Y cómo lo hace? Enseñando la verdad. Enseñando la verdad en Cristo Jesús. Así que, y esto tiene un propósito y un objetivo. ¿Y cuál es? Dice, a fin de perfeccionar, preparar, entrenar, calificar plenamente para el servicio a los santos, o sea, a los escogidos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, no para el desmembramiento del cuerpo de Cristo. Es para la edificación, para que andemos en unidad, en armonía con la voluntad de Dios. Así que Jesús mismo da la asignación, hace el llamado a la persona que está ahí presta. ¿Para qué? Para llevar el Evangelio de Cristo, para ministrar la palabra de Dios, con el propósito, con un objetivo de prepararnos, entrenarnos, calificarnos para el servicio de los que han sido escogidos por Dios para la obra del ministerio, para edificar el cuerpo de Cristo,
para crecer y madurar en la fe y poder hacer la obra de Dios. La Nueva Traducción Viviente dice, ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Así que si usted no conoce o no entiende o no sabía cuál era el llamado del apóstol, del profeta, del evangelista, de los pastores, es perfeccionarlos a ustedes, a los escogidos. ¿A qué? A que sean trabajadores en la obra de Dios. Poderoso Dios, aquí no estamos para hacer más nada que no sea la obra de Dios, la voluntad de Dios. No todo el mundo acepta este llamado, pero en el lugar donde usted está hoy, usted es que un punto de referencia a Cristo. Alguien puede no conocer de Cristo, alguien puede estar apartado, alguien puede estar confundido, y usted puede ser esa luz para que vengan a la verdad del Señor. Entonces dice el versículo 13 que esta misión, este llamado, esta vocación hay que cumplirla hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y ahí yo le decía al pastor de esta mañana, esto es como unir a los demócratas con los republicanos. Esto es una misión continua. Pero ¿saben qué? Solo Cristo. Aleluya. No hay religión que te acerque a Cristo, solo Cristo el Salvador, quien murió por nosotros en la cruz, quien derramó su sangre. Él nos reconcilió con nuestro Padre y nos dio acceso a Él. Y dice, este proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe. Y cuando habla la palabra de todos, se refiere a todos los creyentes. No a todo el mundo, porque no todo el mundo ha creído en Cristo Jesús. Los que han creído en Jesucristo y han confesado a Jesucristo como Señor y Salvador, tenemos que alcanzar tal unidad en nuestra fe. Nuestra fe, la verdad de Cristo. Y el conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. La vara está bien alta, los estándares están bien altos, pero por medio de Cristo lo vamos a lograr. Con la ayuda del Espíritu Santo lo vamos a lograr, lo vamos a alcanzar. El Señor quiere que seamos creyentes maduros, creciendo espiritualmente, manifestando su plenitud, ejerciendo los dones espirituales en unidad. Así que tenemos una gran misión. Lo voy a dejar hasta aquí porque esta enseñanza continuará, porque hay mucho que aprender. Los dejo ahí con esto. Usted va leyendo en su casa, lea la palabra, nútrase y hable con Dios. Y si usted aceptó ese llamado de arrepentimiento, de salvación, y el llamado de que de servir al Señor, pida al Señor que le muestre dónde quiere que usted sirva. Amén. Señor, gracias por tu palabra, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por tu fidelidad. Gracias porque día a día nos capacitas para continuar con tu obra, Dios. Sabemos que la obra de redención ya tú hiciste, que tú nos has dado una gran victoria y somos más que vencedores por medio de Cristo Jesús. Ayúdanos, Señor, día a día a estar equipados, perfeccionados en tu amor, para ser, Padre amado, un cuerpo sólido en ti, una sola fe, un solo bautismo, un solo Señor, un solo Espíritu, un solo Maestro que es Cristo Jesús. En el nombre de Jesús.